Sección 4. Honor. El honor es una cuestión mucho más amplia que el rango y más difícil de discutir. Empecemos por intentar definirlo. Si yo dijera que el honor es la conciencia externa y que la conciencia es el honor interno, sin duda mucha gente estaría de acuerdo, pero tal definición tendría más de espectáculo que de realidad y difícilmente llegaría a la raíz del asunto. Prefiero decir que el honor es en su lado objetivo la opinión de los demás sobre lo que valemos, en su lado subjetivo. Es el respeto que le rendimos a esta opinión. Desde este último punto de vista, ser alguien de honor es ejercer una influencia a menudo muy saludable, pero de ningún modo puramente moral. Los sentimientos de honor y vergüenza existen en toda persona que no esté completamente corrupta, y el honor es reconocido en todas partes como algo particularmente valioso. La razón de esto es la siguiente. Por sí mismo, un individuo puede lograr muy poco. Es como Robinson Crusoe en una isla desierta. Es solo en sociedad que puede poner en marcha todas sus facultades. Esto lo descubre muy pronto cuando su conciencia comienza a desarrollarse y surge en él el deseo de ser considerado como un miembro útil de la sociedad, es decir, como alguien capaz de participar. Propater virili, adquiriendo así el derecho de los beneficios de la vida social. Ahora bien, para ser un miembro útil de la sociedad, uno debe hacer dos cosas. En primer lugar, lo que se espera que todo el mundo haga en todas partes, y en segundo lugar, lo que su propia posición particular en el mundo exige y requiere. Pero pronto descubre que todo depende de que sea útil, no en su propia opinión, sino en la de los demás, y por eso se esfuerza por causar esa impresión favorable en el mundo a la que concede tan alto valor. De ahí esta característica primitiva e innata de la naturaleza humana que se llama sentimiento de honor o bajo otro aspecto sentimiento de vergüenza, verecundia. Esto es lo que hace que se ruborice ante la idea de tener que caer repentinamente en la estimación de los demás, incluso cuando sabe que es inocente. Es más, incluso si su remisión no se extiende a ninguna obligación absoluta, sino solo a una que ha asumido por su propia voluntad. A la inversa, nada en la vida da tanto valor a una persona como la certeza, adquirida o renovada, de que los demás la miran con buenos ojos, porque significa que todos se unen para prestarle ayuda y protección, lo cual es un baluarte infinitamente más fuerte contra los males de la vida que cualquier cosa que pueda hacer ella misma. La variedad de relaciones en las que una persona puede estar con las demás para obtener su confianza, es decir, su buena opinión, da lugar a una distinción entre distintas clases de honor, que se basan principalmente en las diferentes relaciones entre lo mío y lo tuyo, o en el cumplimiento de diversas promesas, o por último, en la relación de los sexos. Por lo tanto, hay tres tipos principales de honor, cada uno de los cuales adopta diversas formas: honor cívico, honor oficial y honor sexual. El honor cívico tiene la esfera más amplia de todas. Consiste en la suposición de que respetaremos incondicionalmente los derechos de los demás y, por lo tanto, nunca utilizaremos medios injustos o ilegales para obtener lo que deseamos. Es la condición de toda relación pacífica entre seres humanos y es destruido por cualquier cosa que abierta o manifiestamente milite contra esa relación pacífica, cualquier cosa en consecuencia que implique un castigo a manos de la ley, siempre suponiendo que el castigo sea justo. El fundamento último del honor es la convicción de que el carácter moral es inalterable. Una sola mala acción implica que las acciones futuras del mismo tipo, en circunstancias similares, también serán malas.
Esto está bien expresado por el uso de la palabra carácter en inglés, que significa crédito, reputación, honor. Por lo tanto, el honor, una vez perdido, nunca puede ser recuperado, a menos que la pérdida se deba a algún error, como puede ocurrir si alguien es calumniado o sus acciones son vistas bajo una luz falsa. Así pues, la ley prevé recursos contra la calumnia, la difamación e incluso la injuria, pues la injuria, aunque no sea más que un mero abuso, es una especie de calumnia sumaria con supresión de las razones. Lo que quiero decir puede expresarse bien en la frase griega. Es cierto que si una persona calumnia a otra, simplemente está mostrando que no tiene causas reales o verdaderas de queja contra ella, ya que de lo contrario las presentaría como premisas y confiaría en que sus oyentes sacaran la conclusión por sí mismos. En lugar de eso, da la conclusión y omite las premisas, confiando en que la gente supondrá que lo ha hecho solo por ser breve. El honor cívico debe su existencia y su nombre a las clases medias, pero se aplica por igual a todos, sin exceptuar a los más encumbrados. Nadie puede ignorarlo, y es algo muy serio de lo que todos deben cuidarse de no hacer luz. La persona que rompe la confianza la pierde para siempre, haga lo que haga y sea quien sea, y las amargas consecuencias de la pérdida de confianza no pueden evitarse nunca. El honor tiene en cierto sentido un carácter negativo, en oposición a la fama, que tiene un carácter positivo, porque el honor no es la opinión que la gente tiene de las cualidades particulares que una persona puede llegar a poseer exclusivamente. Es más bien la opinión que tienen de las cualidades que se puede esperar que esa persona muestre y a las que no debería faltar. El honor, por lo tanto, significa que alguien no es excepcional, la fama que sí lo es. La fama es algo que debe ganarse, el honor solo algo que no debe perderse. La ausencia de fama es oscuridad, que es solo una cualidad negativa, pero la pérdida de honor es la vergüenza, que es una cualidad positiva. Este carácter negativo del honor no debe confundirse con algo pasivo, porque el honor es sobre todas las cosas activo en su funcionamiento. Es la única cualidad que procede directamente de la persona que la exhibe. Se refiere enteramente a lo que ella hace y deja de hacer y no tiene nada que ver con las acciones de otros o los obstáculos que ponen en su camino. Es algo que está enteramente en nuestro poder. Esta característica, como veremos más adelante, distingue el verdadero honor del falso honor de la caballería. La calumnia es la única arma con la que se puede atacar el honor desde el exterior, y la única manera de repeler el ataque es contrarrestar la calumnia con la debida publicidad y el debido desenmascaramiento a quien la profiere. La razón por la que se respeta la edad es que los ancianos han demostrado necesariamente a lo largo de su vida si han sido capaces o no de mantener su honor intacto, mientras que el de los jóvenes no ha sido puesto a prueba, aunque se les atribuye la posesión del mismo, pues ni la duración de los años, igualada e incluso superada en el caso de los animales inferiores, ni la experiencia, que no es más que un conocimiento más profundo de los caminos del mundo, puede ser razón suficiente para el respeto que en todas partes se exige que los jóvenes muestren hacia los ancianos, pues si se tratara simplemente de una cuestión de años, la debilidad que conlleva la edad llamaría más bien a la consideración que al respeto. Sin embargo, es un hecho notable que el pelo cano siempre impone reverencia, una reverencia realmente innata e instintiva. Las arrugas, un signo mucho más seguro de la vejez, no suscitan ninguna reverencia. Nunca se oye a nadie hablar de respetables arrugas, pero el venerable pelo blanco es una expresión común. El honor solo tiene un valor indirecto.
porque como expliqué al principio de este capítulo, lo que los demás piensen de nosotros, si es que nos afecta, solo puede hacerlo en la medida en que gobierna su comportamiento hacia nosotros, y solo mientras vivamos con ellos o tengamos que verlos. Pero es solo a la sociedad a la que le debemos la seguridad de que gozamos nosotros y nuestros bienes en un estado de civilización. En todo lo que hacemos necesitamos la ayuda de los demás y ellos a su vez deben tener confianza en nosotros antes de tener relación alguna. En consecuencia, su opinión sobre nosotros es indirectamente una cuestión de gran importancia, aunque no veo cómo puede tener un valor directo o inmediato. Esta es una opinión que también sostiene Cicerón. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decían Crisipo y Diógenes, de que no vale la pena levantar un dedo para obtener una buena reputación si no fuera porque es muy útil. Helvetius ha insistido mucho en esta verdad en su obra principal, cuya conclusión es que no amamos la estima por sí misma, sino únicamente por las ventajas que aporta. Y como el medio nunca puede ser más que el fin, aquel dicho del que tanto se habla, el honor es más valioso que la vida misma, es como ya ha señalado una afirmación muy exagerada. El honor oficial es la opinión general de los demás de que una persona que ocupa un cargo tiene realmente las cualidades necesarias para desempeñar correctamente todas las funciones que le corresponden. Cuanto más grandes y más importantes sean las funciones que tiene que desempeñar en el Estado, y cuanto más alto e influyente sea el cargo que ocupa, más fuerte debe ser la opinión que la gente tiene de las cualidades morales e intelectuales que hacen a esa persona apta para ese puesto. Por lo tanto, cuanto más alta sea su posición, mayor debe ser el grado de honor que se le rinde expresado, como es el caso en títulos, órdenes y comportamiento generalmente servil de los demás hacia ella. Por regla general, el rango oficial implica el grado particular de honor que debe tributársele, por mucho que este grado se vea modificado por la capacidad de las masas para formarse una idea de su importancia. Sin embargo, de hecho, se rinde más honor al que cumple deberes especiales que al ciudadano común, cuyo honor consiste principalmente en mantenerse alejado de la deshonra. El honor oficial exige, además, que la persona que ocupa un cargo lo respete, tanto por el bien de sus colegas como por el de los que vendrán después. Este respeto puede ser mantenido por un funcionario mediante la correcta observancia de sus deberes y rechazando cualquier ataque que pueda hacerse contra el propio cargo o contra su ocupante. No debe, por ejemplo, pasar por alto cualquier declaración en el sentido de que los deberes del cargo no se cumplen correctamente o que el propio cargo no contribuye al bienestar público. Debe demostrar el carácter injustificado de tales ataques aplicando la sanción legal correspondiente. Subtipos de este son el honor de cargo del funcionario, aquellos que sirven al Estado en otras capacidades, como médicos, abogados, profesores, cualquiera en resumen que por graduarse en cualquier materia o por cualquier otra declaración pública de que está cualificado para ejercer alguna habilidad especial, pretende practicarla. En una palabra, el honor de todos aquellos que asumen cualquier compromiso público. Bajo este título se encuentra el honor militar, en el verdadero sentido de la palabra. La opinión de que las personas que se han comprometido a defender a su país poseen realmente las cualidades necesarias que le permitirán hacerlo, especialmente el coraje, la valentía personal y la fuerza, y que están perfectamente dispuestas a defender a su país hasta la muerte y nunca y bajo ninguna circunstancia abandonan la bandera a la que una vez juraron lealtad. He tomado aquí el honor oficial en un sentido más amplio
que aquel en el que generalmente se utiliza, a saber, el respeto que los ciudadanos deben a un cargo en sí mismos. Al tratar el honor sexual y los principios en los que se basa, es necesario prestar un poco más de atención y análisis, y lo que diré apoyará mi argumento de que todo honor descansa realmente sobre una base utilitaria. Hay dos divisiones naturales del tema, el honor de las mujeres y el honor de los hombres, que en ambos casos se derivan de un espíritu de cuerpo bien entendido. La primera es, con mucho, la más importante de las dos, porque la característica más esencial en la vida de la mujer es su relación con el hombre. El honor femenino es la opinión general de que una muchacha es pura y de que una esposa es fiel. La importancia de esta opinión se basa en las siguientes consideraciones. Las mujeres dependen de los hombres en todas las relaciones de la vida. Los hombres de las mujeres podría decirse en una sola. Por lo tanto, se hace un arreglo para la interdependencia mutua. El hombre asume la responsabilidad de todas las necesidades de la mujer y también de los hijos que surgen de su unión, un arreglo en el que se basa el bienestar de todo el género femenino. Para llevar a cabo este plan, las mujeres tienen que unirse con una muestra de espíritu de cuerpo y presentar un frente indiviso a su enemigo común, el hombre, que posee todas las cosas buenas de la tierra, en virtud de su poder físico e intelectual superior, con el fin de asediarlo y conquistarlo, y así obtener posesión de él y una parte de esas cosas buenas. Para ello, el honor de todas las mujeres depende de la aplicación de la regla de que ninguna mujer debe entregarse a un hombre excepto en matrimonio, a fin de que cada hombre se vea obligado, por así decirlo, a entregarse y a aliarse con una mujer. Mediante esta disposición se hace una provisión para todo el género femenino. Este es un resultado, sin embargo, que solo puede obtenerse mediante una estricta observancia de la regla y, en consecuencia, las mujeres en todas partes muestran verdadero espíritu de cuerpo al insistir cuidadosamente en su mantenimiento. Cualquier mujer que cometa una infracción de la regla traiciona a toda la raza femenina, porque su bienestar se destruirá si todas las mujeres hicieran lo mismo. Por lo tanto, es expulsada con vergüenza como alguien que ha perdido su honor. Ninguna mujer volverá a tener nada que ver con ella, se la evita como a la peste. La misma condenación se aplica a la mujer que rompe el vínculo matrimonial, ya que al hacerlo es falsa a los términos en los que el hombre capituló, y como su conducta es tal que asusta a otros hombres para que no hagan una rendición similar, pone en peligro el bienestar de todas sus hermanas. Es más, este engaño y esta grosera ruptura de la fidelidad es un crimen punible con la pérdida, no solo del honor personal, sino también del honor cívico. Esta es la razón por la que minimizamos la vergüenza de una muchacha, pero no la de una esposa, porque en el primer caso el matrimonio puede restaurar el honor, mientras que en el segundo no se puede hacer ninguna expiación por el incumplimiento del contrato. Una vez que se reconozca que este espíritu de cuerpo es la base del honor femenino y se vea que es un acuerdo saludable, es más necesario, como una cuestión de prudencia e interés, se reconocerá su extrema importancia para el bienestar de las mujeres. Pero no posee más que un valor relativo. No es un fin absoluto que esté por encima de todos los demás fines de la existencia y que se valore por encima de la vida misma. Desde este punto de vista, no habrá nada que aplaudir en la conducta forzada y extravagante de una Lucrecia o un Virginio, conducta que puede degenerar fácilmente en farsa trágica y producir un terrible sentimiento de repulsión. La conclusión de Emilia Galotti, por ejemplo, hace que uno abandone el teatro completamente a disgusto y, por otra parte,
Todas las reglas del honor femenino no pueden impedir una cierta simpatía por Clara en Egmont. Llevar demasiado lejos este principio del honor femenino es olvidar el fin en favor de los medios, y esto es precisamente lo que la gente hace a menudo, pues tal exageración sugiere que el valor del honor sexual es absoluto, cuando la verdad es que es más relativo que cualquier otro tipo. Se podría llegar a decir que su valor es puramente convencional cuando se ve en Thomasius, como en todas las épocas y países, hasta la época de la Reforma, las irregularidades estaban permitidas y reconocidas por la ley, sin menoscabo del honor femenino, por no hablar del templo de Milita en Babilonia. También hay, por supuesto, ciertas circunstancias en la vida civil que hacen imposibles las formas externas de matrimonio, especialmente en los países católicos donde no existe el divorcio. Los príncipes gobernantes de todas partes, en mi opinión, harían mucho mejor, desde un punto de vista moral, en prescindir por completo de las formas en lugar de contraer un matrimonio morganático, cuyos descendientes podrían presentar reclamaciones al trono si la estirpe legítima llegara a extinguirse. De modo que existe la posibilidad, aunque tal vez remota, de que un matrimonio morganático produzca una guerra civil. Y además, tal matrimonio, celebrado desafiando toda ceremonia externa, es una concesión hecha a las mujeres y a los sacerdotes, dos clases de personas a las que se debe tener el mayor cuidado para darles la menor atadura posible. Además, hay que señalar que todos los hombres de un país pueden casarse con la mujer de su elección, excepto un pobre individuo, a saber, el príncipe. Su mano pertenece a su país y solo puede darla en matrimonio por razones de Estado, es decir, por el bien del país. Pero a pesar de todo, es un hombre y como hombre le gusta seguir lo que dicta su corazón. Es injusto, ingrato y mojigato prohibir o querer prohibir a un príncipe que siga sus inclinaciones en esta materia. Por supuesto, siempre que la dama no tenga influencia en el gobierno del país. Desde su punto de vista, ella ocupa una posición excepcional y no entra dentro de las reglas ordinarias del honor sexual, pues simplemente se ha entregado a un hombre que la ama, y al que ella ama, pero no puede casarse. Y en general, el hecho de que el principio del honor femenino no tiene su origen en la naturaleza queda demostrado por los muchos sacrificios sangrientos que se le han ofrecido, el asesinato de niños y el suicidio de la madre. Sin duda de que una mujer que contraviene el código comete una falta de fe contra todo su sexo, pero esta fe solo se da por supuesta en secreto y no se jura. Y puesto que en la mayoría de los casos sus propias perspectivas sufren de forma más inmediata, su locura es infinitamente mayor que su crimen. El honor sexual de los hombres es provocado por el de las mujeres como el espíritu del cuerpo opuesto, que exige que una vez que un hombre ha hecho esa entrega de sí mismo en matrimonio que es tan ventajosa para la parte adversa, debe cuidar de que se mantengan los términos del tratado, tanto para que el acuerdo en sí mismo no pierda nada de su fuerza por el permiso de cualquier laxitud en su cumplimiento, como para que los hombres, habiendo renunciado a todo, puedan al menos estar seguros de su trato, es decir, la posesión exclusiva. En consecuencia, forma parte del honor de un hombre el resentir una violación del vínculo matrimonial por parte de su esposa y castigarla, como mínimo, separándose de ella. Si perdona la ofensa, sus semejantes se avergüenzan de él, pero la vergüenza en este caso no es ni mucho menos tan sucia como la de la mujer que ha perdido su honor, no es más que una mancha de poca importancia, porque la relación de un hombre con la mujer está subordinada a muchos otros asuntos más importantes de su vida.
Los dos grandes poetas dramáticos de los tiempos modernos han tomado cada uno el honor del hombre como tema de dos obras: Shakespeare en Otelo y Cuento de invierno, y Calderón en El médico de su honra y A secreto agravio, secreta venganza. Hay que decir, sin embargo, que el honor solo exige el castigo de la esposa. Castigar también a su amante es una obra de superogación. Esto confirma el punto de vista que he adoptado, de que el honor de un hombre se origina en el espíritu del cuerpo. El tipo de honor del que he estado hablando hasta ahora siempre ha existido en sus diversas formas y principios entre todas las naciones y en todos los tiempos, aunque la historia del honor femenino muestra que sus principios han sufrido ciertas modificaciones locales en diferentes periodos. Pero hay otra especie de honor que difiere totalmente de este, una especie de honor de la que los griegos y los romanos no tenían ni idea, y hasta el día de hoy es perfectamente desconocido entre los chinos, los hindúes o los maometanos. Se trata de un tipo de honor que surgió en la Edad Media y es autóctono de la Europa cristiana. Es más, solo de una porción extremadamente pequeña de la población, es decir, de las clases más altas de la sociedad y de quienes las imitan. Es el honor caballerosco o point de honor. Sus principios son muy diferentes de los que subyacen en el tipo de honor que he estado tratando hasta ahora, y en algunos aspectos son incluso opuestos a ellos. El tipo al que me refiero produce al caballero, mientras que el otro tipo crea el hombre de honor. Como esto es así, procederé a explicar sus principios como una especie de código o espejo de la cortesía caballeresca. 1. Para empezar, el honor de este tipo no consiste en la opinión de otras personas sobre lo que valemos, sino total y enteramente en si la expresan o no, sin importar si realmente tiene alguna opinión y mucho menos si conocen razones para tenerla. Otras personas pueden tener la peor opinión de nosotros como consecuencia de lo que hacemos y pueden despreciarnos tanto como quieran. Mientras nadie se atreva a expresar su opinión, nuestro honor permanece incolume. De modo que si nuestras acciones y cualidades imponen el mayor respeto a los demás, y estos no tienen más remedio que concedérnoslo, en cuanto alguien, por malvado o tonto que sea, dice algo que nos desprecia, nuestro honor se ve ofendido. Es más, desaparece para siempre a menos que consigamos restablecerlo. Una prueba superflua de lo que digo, a saber que el honor de los caballeros depende, no de lo que la gente piensa, sino de lo que dice, la proporciona el hecho de que los insultos pueden retractarse, o si es necesario, ser objeto de una disculpa, que los hace como si nunca se hubieran pronunciado. Si la opinión que subyace a la expresión también ha sido rectificada, y porque se utilizó la expresión, son cuestiones que carecen de importancia. Mientras se retire la declaración, todo está bien. La verdad es que este tipo de conducta no tiene por objeto ganarse el respeto, sino arrebatarlo. 2. En segundo lugar, este honor no se basa en lo que un hombre hace, sino en lo que sufre, en los obstáculos que encuentra, difiriendo del honor que prevalece en todo lo demás, el cual consiste no en lo que él mismo dice o hace, sino en lo que otro hombre dice o hace. Su honor está, pues, a merced de cualquier hombre que pueda hablar de él con la punta de la lengua, y si lo ataca, en un momento desaparece para siempre, a menos que el hombre atacado consiga recuperarlo mediante un proceso que mencionaré más adelante. Un proceso que implica peligro para su vida, su salud, su libertad, su propiedad y su paz mental. Todo el comportamiento de un hombre puede estar de acuerdo con los principios más justos y nobles.
Su espíritu puede ser el más puro que jamás haya respirado, su intelecto del más alto nivel y sin embargo, su honor puede desaparecer en el momento en que alguien se complace en insultarlo. Cualquiera que no haya ofendido él mismo este código de honor, sea el bribón más despreciable o la bestia más estúpida, un holgazán, un jugador, un deudor, un hombre, en resumen, que no cuenta para nada. Por lo general, es a este tipo de personas a las que les gusta insultar a la gente, porque como Séneca señala con razón, cuanto más despreciable y ridículo es uno, más suelta está su lengua. Es muy probable que sus insultos se dirijan contra el mismo tipo de hombre que he descrito, porque las personas de gustos diferentes nunca pueden ser amigos y la visión de un mérito preeminente es capaz de despertar la ira secreta de un inútil. Es muy cierto lo que dice Goethe en el diván de Oriente y Occidente. ¿Por qué te quejas de los enemigos? ¿Deberían hacerse amigos aquellos para quienes tu naturaleza, tal como eres, es para siempre un silencioso reproche? Es obvio que las personas de esta descripción despreciable tienen buenas razones para estar agradecidas al principio del honor, porque las pone al mismo nivel que personas que en todos los demás aspectos están muy por encima de ellas. Si a un individuo le gusta insultar a alguien, atribuirle, por ejemplo, alguna mala cualidad, esto se toma primer facie como una opinión bien fundada, verdadero de hecho, un decreto, por así decirlo, con toda la fuerza de la ley. Es más, si no se borra inmediatamente con sangre, es un juicio que se mantiene bueno y válido para todos los tiempos. En otras palabras, el hombre insultado sigue siendo, a los ojos de la gente de honor, lo que el hombre que profirió el insulto, aunque fuera el mayor miserable de la tierra. Se complace en llamar, porque ha soportado el insulto, el término técnico, creo. En consecuencia, la gente de honor no tendrá nada más que ver con él y lo tratarán como a un leproso, y tal vez se nieguen a entrar en cualquier compañía donde pueda encontrarse y así sucesivamente. Este sabio procedimiento puede remontarse al hecho de que en la Edad Media, hasta el siglo XV, no era el acusador en cualquier proceso penal quien tenía que probar la culpabilidad del acusado, sino el acusado quien tenía que probar su inocencia. Esto lo podía hacer jurando que no era culpable y sus defensores consagramentales tenían que venir a jurar que, en su opinión, era incapaz de cometer perjurio. Si no podía encontrar a nadie que lo ayudara de esta manera, o el acusador se oponía a sus testigos, se recurría al juicio por el juicio de Dios, que generalmente significaba un duelo. Pues el acusado estaba ahora en desgracia y tenía que exculparse. He aquí, pues, el origen de la noción de deshonra y de todo ese sistema que prevalece hoy en día entre la gente de honor, solo que se omite el juramento. Esta es también la explicación de ese profundo sentimiento de indignación que las personas honorables son llamadas a mostrar si se les da la mentira. Es un reproche que dicen debe ser borrado con sangre. Sin embargo, rara vez se llega a este extremo, aunque las mentiras son habituales. Pero en Inglaterra, más que en otras partes, es una superstición que ha echado raíces muy profundas. Como cuestión de orden, un hombre que amenaza con matar a otro por decir una mentira nunca debería haber dicho una él mismo. El hecho es que el juicio penal de la Edad Media también admitía una forma más breve. En respuesta a la acusación, el acusado respondía: "Eso es mentira". Y entonces se dejaba que el juicio de Dios decidiera. De ahí que el Código de Honor de los Caballeros señala que cuando se miente se apela a las armas, siendo esto la teoría del insulto. Pero hay algo aún peor que el insulto, algo tan espantoso que debo pedir perdón a toda la gente de honor
por siquiera mencionarlo en este código del honor caballeresco, porque sé que se estremecerán y se les erizarán los pelos de solo pensarlo. El mayor mal de la tierra, peor que la muerte y la condenación. Un hombre puede dar a otro una bofetada o un golpe. Esto es algo tan espantoso y tan absolutamente fatal para todo hombre de honor, que mientras que cualquier otra especie de insulto pueda curarse con derramamiento de sangre, esto solo puede ser curado por el golpe de gracia. 3. En tercer lugar, este tipo de honor no tiene absolutamente nada que ver con lo que un hombre puede ser en sí mismo y para sí mismo. O de nuevo, con la cuestión de que si su carácter moral puede llegar a ser mejor o peor y todas esas preguntas pedantes. Si tu honor es atacado o parece que ha desaparecido, puede ser restaurado muy pronto en su totalidad si eres lo suficientemente rápido para recurrir al único remedio universal, el duelo. Pero si el agresor no pertenece a las clases que reconocen el código del honor caballeresco, o si él mismo lo ha ofendido alguna vez, hay una manera más segura de hacer frente a cualquier ataque contra tu honor, ya consista en golpes o en meras palabras. Si estás armado, puedes abatir a tu oponente en el acto, o tal vez una hora más tarde. Así recuperarás tu honor. Pero si deseas evitar un paso tan extremo por temor a las consecuencias desagradables que de ello se deriven, o por la incertidumbre de que si el agresor está sujeto o no a las leyes del honor caballeresco, existe otro medio de hacer buena tu posición, a saber, la ventaja. Consiste en devolver la grosería con una grosería aún mayor, y si los insultos no sirven, puedes probar con un golpe, que forma una especie de clímax en la redención de tu honor. Por ejemplo, una bofetada en la cara puede curarse con un golpe con un palo y este con latigazos, y como remedio aprobado para este último, algunas personas te recomiendan escupir a tu oponente. Si todos estos medios no sirven de nada, no hay que dudar en recurrir a operaciones sangrientas. Y la razón de estos métodos para acabar con el insulto es, en este código, la siguiente. 4. Recibir un insulto es vergonzoso, dar uno honorable. Pondré un ejemplo. Mi oponente tiene la verdad, el derecho y la razón de su lado. Pues muy bien, lo insulto. En ese momento, el derecho y el honor lo abandonan y vienen a mí, y por el momento los ha perdido hasta que los recupere. No mediante el ejercicio del derecho o la razón, sino disparándome y pegándome. En consecuencia, la rudeza es una cualidad que en cuestión de honor sustituye a cualquier otra y la supera a todas. El más grosero siempre tiene razón. ¿Para qué decir más? Por muy estúpido, malo o perverso que haya sido un hombre, si solo es grosero en el trato, condona y legitima todas sus faltas. Si en cualquier discusión o conversación otro hombre muestra más conocimiento, mayor amor a la verdad, un juicio más sólido, mejor entendimiento que nosotros, o en general exhibe cualidades intelectuales que hacen sombra a las nuestras, podemos anular de inmediato su superioridad y nuestra propia superficialidad, y a nuestra vez ser superiores a él siendo insultantes y ofensivos. Porque la grosería es mejor que cualquier argumento, eclipsa totalmente el intelecto. Si a nuestro oponente no le importa nuestro modo de ataque y no responde aún más groseramente para sumergirnos en la innoble rivalidad de la ventaja, somos los vencedores y el honor está de nuestro lado. La verdad, el conocimiento, el entendimiento, el intelecto, el ingenio deben batirse en retirada y dejar el campo a esta insolencia todopoderosa. Las gentes de honor montan inmediatamente en su caballo de batalla. Si alguien expresa una opinión adversa a la suya o muestra más inteligencia de la que pueda reunir, y si en cualquier controversia se encuentran perdidos para una respuesta,
Buscan algún arma de grosería que servirá igual de bien y estará más a mano. Así se retiran dueños de la posición. Ahora debe ser obvio que la gente tiene mucha razón al aplaudir este principio del honor como si hubiera ennoblecido el tono de la sociedad. Este principio surge de otro que forma el corazón y el alma de todo el código. 5. En quinto lugar, el código implica que el tribunal más alto al que un hombre puede apelar por cualquier diferencia que puede tener con otro sobre una cuestión de honor es el tribunal de la fuerza física, es decir, de la brutalidad. Toda grosería es, estrictamente hablando, una apelación a la brutalidad, porque es una declaración de que la fuerza intelectual y la perspicacia moral son incompetentes para decidir y que la batalla debe librarse por la fuerza física, una lucha que en el caso del hombre, a quien Franklin define, un animal que fabrica herramientas, se decide por las armas propias de la especie y la decisión es irrevocable. Este es el conocido principio del derecho de la fuerza, la ironía, por supuesto, como el ingenio de un tonto, una frase paralela. El honor de un caballero puede llamarse la gloria de la fuerza. 6. Por último, sí, como vimos anteriormente, el honor cívico es muy escrupuloso en materia de lo mío y lo tuyo, y respeta mucho las obligaciones y la promesa hecha. El código que estamos discutiendo aquí muestra, por otro lado, la más noble liberalidad. Solo hay una palabra que no puede romperse, la palabra de honor, por mi honor, como dice la gente, presumiéndose, por supuesto, que cualquier otra forma de promesa puede romperse. Es más, en el peor de los casos, es fácil romper incluso la propia palabra de honor y seguir siendo honorable, de nuevo adoptando ese remedio universal, el duelo, y luchando con aquellos que sostienen que empeñamos nuestra palabra. Además, hay una deuda, y solo una, que bajo ninguna circunstancia debe dejarse sin pagar, la deuda del juego, que por ello se ha llamado deuda de honor. En todos los demás tipos de deuda puedes engañar a judíos y cristianos tanto como quieras, y tu honor de caballero permanece sin mancha. El lector desprejuiciado verá enseguida que un código de honor tan extraño, salvaje y ridículo como este no tiene ningún fundamento en la naturaleza humana, ni ninguna justificación en una visión sana de los asuntos humanos. La esfera extremadamente estrecha de su funcionamiento solo sirve para intensificar el sentimiento que se limita exclusivamente a Europa desde la Edad Media y entonces solo a las clases altas, oficiales y soldados y las personas que los imitan. Ni los griegos ni los romanos conocían este código de honor ni sus principios, tampoco las naciones altamente civilizadas de Asia, antiguas o modernas. Entre ellos no se reconoce otro tipo de honor que el que he tratado en primer lugar, en virtud del cual una persona es lo que muestra ser por sus acciones, no lo que cualquier lengua malintencionada se complace en decir sobre ella. Pensaban que lo que alguien decía o hacía podía afectar a su propio honor, pero no al de otra persona. Para ellos, un golpe no era más que un golpe, y cualquier caballero o burro podría dar uno más fuerte. Un golpe que en determinadas circunstancias podía enfadar a un hombre y exigir venganza inmediata, pero no tenía nada que ver con el honor. Nadie llevaba la cuenta de los golpes, ni de las palabras insultantes, ni de la satisfacción que se exigía u omitía exigir. Sin embargo, en valentía personal y desprecio de la muerte, los antiguos no eran ciertamente inferiores a las naciones de la Europa cristiana. Los griegos y los romanos eran héroes completos si se quiere, pero no sabían nada del point honor. Si tenían alguna idea del duelo, era totalmente ajena a la vida de los nobles.
no era más que la exhibición de gladiadores mercenarios, esclavos dedicados a la matanza, criminales condenados, que alternativamente con bestias salvajes eran puestos a masacrarse unos a otros para hacer una fiesta romana. Cuando se introdujo el cristianismo, se suprimieron los espectáculos de gladiadores y su lugar lo ocupó en la época cristiana el duelo, que era una forma de resolver las dificultades mediante el juicio de Dios. Si la lucha de gladiadores fue un cruel sacrificio al deseo imperante de grandes espectáculos, el duelo es un cruel sacrificio a los prejuicios existentes. Un sacrificio no de criminales, esclavos y prisioneros, sino de nobles y libres. Hay muchos rasgos en el carácter de los antiguos que demuestran que estaban totalmente libres de estos prejuicios. Cuando, por ejemplo, Mario fue convocado a un duelo por un jefe teutón, respondió que si el jefe estaba cansado de su vida, podía ir y ahorcarse. Al mismo tiempo, le ofreció un gladiador veterano para 1 o 2 rondas. Plutarco cuenta en su vida de Temístocles que Eurobiades, que estaba al mando de la flota, levantó una vez su bastón para golpearle. Entonces Temístocles, en lugar de desvainar la espada, se limitó a decir: golpea, pero escúchame. ¿Cuánto lamentará el lector de honor que no tengamos información de que los oficiales atenienses se negaran en masa a seguir sirviendo bajo las órdenes de Temístocles si éste actuaba así? Hay un escritor francés moderno que declara que si alguien considera a Demóstenes un hombre de honor, su ignorancia excitará una sonrisa de lástima, y que Cicerón tampoco era un hombre de honor. En cierto pasaje de las leyes de Platón, el filósofo habla extensamente del maltrato, mostrándonos con suficiente claridad que los antiguos no tenían noción de ningún sentimiento de honor en relación con tales asuntos. Las frecuentes discusiones de Sócrates iban seguidas a menudo de malos tratos, y él lo soportaba todo con suavidad. Una vez, por ejemplo, cuando alguien le dio una patada, la paciencia con la que tomó el insulto sorprendió a uno de sus amigos. Y dijo Sócrates: ¿denunciarías a un asno si me hubiera golpeado? En otra ocasión, cuando le preguntaron: ¿no te ha maltratado e insultado a aquel? Su respuesta fue: no, pues lo que dice no va conmigo. Esto veo ha conservado un largo pasaje de Misonio, en el que podemos ver cómo trataban los antiguos los insultos. No conocían otra forma de satisfacción que la que establecía la ley, y los sabios despreciaban incluso esta. Si un griego recibía una bofetada, podía obtenerse satisfacción con la ayuda de la ley, como se desprende del Gorgias de Platón, donde también se encuentra la opinión de Sócrates. Lo mismo puede verse en el relato que hace Gelio, de un tal Lucio Veracio, que tuvo la osadía de dar una bofetada a unos ciudadanos romanos con los que se cruzó en el camino sin provocación alguna, pero para evitar consecuencias ulteriores, le dijo a un esclavo que trajera una bolsa con poco dinero, y en el acto pagó la trivial indemnización a los hombres a los que había asombrado con su conducta. Crates, el célebre filósofo cínico, recibió tal bofetada de Nicodromo el músico, que su cara se hinchó y se puso negra y azul. Después se puso una etiqueta en la frente con la inscripción Nicodromus fecit, que trajo mucha desgracia al flautista que había cometido tal brutalidad sobre el hombre a quien toda Atenas honraba como a un dios. Y en una carta a Melesipo, Diógenes de Sinope nos cuenta que recibió una paliza de los hijos borrachos de los atenienses, pero añade que fue un asunto sin importancia. Y Séneca, en De la constancia del sabio, dedica el capítulo 10 hasta el final a una larga discusión sobre la ofensa, contumelia para demostrar que el sabio no la tiene en cuenta. En el capítulo 14 dice: ¿qué hará un hombre sabio si recibe un golpe?
Lo que hizo Catón cuando le dieron una bofetada no se irritó, no vengó la ofensa y tampoco la perdonó, sino que negó que se hubiera producido. Sí, dirás, pero estos hombres eran sabios y ustedes son tontos, ¿eh? Es evidente que todo el código del honor caballeresco era totalmente desconocido para los antiguos, por la sencilla razón de que siempre adoptaron una visión natural y desprejuiciada de los asuntos humanos y no se dejaron influir por ninguna locura tan viciosa y abominable. Un golpe en la cara era para ellos un golpe y nada más, una lesión física trivial, mientras que los modernos hacen de ello una catástrofe, un tema para una tragedia, como por ejemplo en El Cid de Corneille o en una reciente comedia alemana de la vida de la clase media llamada La poder de las circunstancias, que debería haberse titulado El poder de los prejuicios. Si un miembro de la Asamblea Nacional de París recibiera una bofetada, resonaría de un extremo a otro de Europa. Los ejemplos que he dado de la forma en que se habría tratado un suceso semejante en la época clásica pueden no convenir a las ideas de la gente de honor, así que permítanme recomendarles como una especie de antídoto la historia de Monsieur Desglances en la obra maestra de Diderot, Jacques el fatalista y su maestro. Es una excelente muestra del honor caballeresco moderno que sin duda encontrarán agradable y edificante. De lo que he señalado, debe resultar bastante evidente que el principio del honor caballeresco no tiene un origen esencial y espontáneo en la naturaleza humana. Es un producto artificial y su origen no es difícil de encontrar. Su existencia se remonta, obviamente, a la época en que la gente usaba más los puños que la cabeza, cuando el sacerdocio había encadenado el intelecto humano, la tan alabada Edad Media, con su sistema de caballería. Era la época en la que la gente dejaba que el Todopoderoso no solo cuidara de ellos, sino que también los juzgara, cuando los casos difíciles se resolvían con ordalias o juicios de Dios, lo que con pocas excepciones significaba un duelo, no solo cuando se trataba de nobles, sino también en el caso de ciudadanos corrientes. Hay una clara ilustración de esto en Enrique VI de Shakespeare, parte 2, acto 2, escena 3. Cada sentencia judicial estaba sujeta a una apelación a las armas, un tribunal, por así decirlo, de instancia superior, a saber, el juicio de Dios, y esto significaba realmente que la fuerza y la actividad física, es decir, nuestra naturaleza animal, usurpaba el lugar de la razón en el tribunal, decidiendo en cuestiones de bien y mal, no por lo que un hombre había hecho, sino por la fuerza con la que se le oponía, el mismo sistema de hecho que prevalece hoy en día bajo los principios del honor caballeresco. Si alguien duda de que tal es realmente el origen de nuestro duelo moderno, que lea una excelente obra de Millingen, The History of Dueling, 1849. Es más, todavía se puede encontrar entre los partidarios del sistema, que por cierto no suelen ser los hombres más educados o reflexivos. Algunos que consideran que el resultado de un duelo constituye realmente una sentencia divina en el asunto en disputa, sin duda como consecuencia del sentimiento tradicional sobre el tema. Pero dejando a un lado la cuestión del origen, ahora debe quedarnos claro que la principal tendencia del principio es utilizar la amenaza física con el fin de obtener una apariencia de respeto que se considera demasiado difícil o superflua de adquirir en realidad, un procedimiento que viene a ser lo mismo que si quisieras probar el calor de tu habitación poniendo la mano sobre el termómetro y así hacer que suba. De hecho, el núcleo de la cuestión es el siguiente. Mientras que el honor cívico tiene como objetivo el trato pacífico y consiste en la opinión de otras personas de que merecemos plena confianza, porque respetamos incondicionalmente sus derechos, el honor caballeresco, por otro lado, establece que debemos ser temidos,
por estar decididos a toda costa a defender nuestros derechos. Como no se puede confiar mucho en la integridad humana, el principio de que es más esencial suscitar miedo que invitar a la confianza no sería tal vez falso si viviéramos en un estado de naturaleza, donde cada individuo tendría que protegerse a sí mismo y mantener directamente sus propios derechos. Pero en la vida civilizada, donde el Estado asume la protección de nuestra persona y propiedad, el principio ya no es aplicable. Se erige como los castillos y torres de vigilancia de la época en que el poder era el derecho, un objeto inútil y abandonado, en medio de campos bien cultivados y caminos frecuentados o incluso ferrocarriles. En consecuencia, la aplicación del honor caballeresco, que todavía reconoce este principio, se limita a esos pequeños casos de agresión personal que no reciben más que un leve castigo a manos de la ley o incluso ninguno en absoluto, meros agravios triviales, cometidos a veces solo en broma. La consecuencia de esta aplicación limitada del principio es que se ha forzado un respeto exagerado por el valor de la persona, un respeto totalmente ajeno a la naturaleza, la constitución o el destino del hombre, que se ha exaltado hasta convertirlo en una especie de santidad. Y como considera que el Estado ha impuesto una pena muy insuficiente a la comisión de tales lesiones triviales, se encarga de castigarlas, agrediendo al agresor en vida o cuerpo. Todo ello descansa manifiestamente en un grado excesivo de orgullo inconmensurable, que olvidando por completo lo que la persona es en realidad, pretende que éste, absolutamente libre de todo ataque o incluso censura. Aquellos que se empeñan en llevar a cabo este principio por la fuerza principal y anuncian como regla de acción: quien me insulte o golpee, morirá. Deberían por sus penas ser desterrados del país. Como paliativo a esta arrogancia temeraria, la gente tiene la costumbre de ceder en todo. Si dos intrépidos se encuentran y ninguno de los dos quiere ceder, la menor diferencia puede provocar una lluvia de improperios, después puñetazos y finalmente un golpe mortal. De modo que sería realmente un procedimiento más decoroso omitir los pasos intermedios y apelar a las armas de una vez. Un llamamiento a las armas tiene sus propias formalidades especiales, y éstas se han desarrollado en un sistema rígido y preciso de leyes y reglamentos, que juntos forman la farsa más solemne que existe, un templo regular de honor dedicado a la locura. Porque si dos personas intrépidas discuten sobre algún asunto trivial, los asuntos más importantes son tratados por la ley. Una de ellas, la más inteligente de las dos, por supuesto cederá y acordarán diferir. Que esto es así lo demuestra el hecho de que la gente común, o mejor dicho, las numerosas clases de la comunidad que no reconocen el principio del honor caballeresco, dejan que cualquier disputa siga su curso natural. Entre estas clases, el homicidio es 100 veces más raro que entre aquellos, y tal vez en total apenas 1 de cada 1000, que rinden homenaje al principio, e incluso los golpes no son muy frecuentes. Entonces se ha dicho que el buen tono y las exquisitas costumbres de las sociedades se basan en última instancia en este principio del honor, que con su sistema de duelos se presenta como un baluarte contra los asaltos del salvajismo y la rudeza. Pero Atenas, Corinto y Roma podían presumir con toda seguridad de una sociedad buena, es más, excelente, y de unos modales y un tono de alto nivel, sin ningún apoyo del honor caballeresco. Es cierto que las mujeres no ocupaban en la sociedad antigua el lugar prominente que tienen ahora, cuando la conversación ha adquirido un carácter frívolo y trivial, con exclusión del discurso de peso que distinguía a los antiguos. Este cambio ha contribuido, sin duda, a crear la tendencia, observable hoy en día en la buena sociedad, de preferir el valor personal
a la posesión de cualquier otra cualidad. El hecho es que el valor personal es realmente una virtud muy subordinada, meramente la marca distintiva de un subalterno, una virtud de hecho en la que somos superados por los animales inferiores, o de lo contrario no se oiría a la gente decir, tan valiente como un león. Lejos de ser el pilar de la sociedad, el honor caballeresco ofrece un asilo seguro, en general para la deshonestidad y la maldad, y también para las pequeñas incivilidades, la falta de consideración y la falta de modales. El comportamiento grosero se suele pasar por alto en silencio, porque a nadie le interesa arriesgar su vida queriendo corregirlo. Después de lo que he dicho, no parecerá extraño que el sistema de duelos se lleve al más alto grado de seriedad sanguinaria precisamente en aquella nación cuyos registros políticos y financieros muestran que no son demasiado honorables. ¿Cómo es esa nación en su vida privada y doméstica? Es una pregunta que puede plantearse mejor a aquellos que tienen experiencia en la materia. Su urbanidad y educación social brillan desde hace tiempo por su ausencia. No hay verdad, pues, en tales pretextos. Se puede afirmar con mayor justicia que así como cuando se gruñe a un perro, éste gruñe a su vez, y cuando se lo acaricia, éste bosteza. Así también está en la naturaleza de los hombres devolver hostilidad por hostilidad y amargarse e irritarse ante cualquier signo de trato despreciativo u odio. Y como dice Cicerón, hay algo tan penetrante en la flecha de la envidia que incluso los hombres de sabiduría y valor encuentran su herida dolorosa. Y en ninguna parte del mundo, excepto quizás en unas pocas sectas religiosas, se recibe un insulto o un golpe con ecuanimidad. Y sin embargo, una visión natural de ambos no exigiría en ningún caso más que un desagravio proporcionado a la ofensa, y nunca llegaría al extremo de asignar la muerte como la pena adecuada para quien acusa a otro de mentir o de ser estúpido o cobarde. La vieja teoría alemana de a una bofetada una puñalada es una repugnante superstición de la época de la caballería. En todo caso, la devolución o recompensa de un insulto viene dictada por la ira, y no por una obligación de honor y deber como la que pretenden atribuirle los defensores de la caballería. El hecho es que cuanto mayor es la verdad, mayor es la calumnia, y está claro que la más leve insinuación de alguna delincuencia real ofenderá mucho más que una acusación terrible que carezca de todo fundamento. De modo que alguien que esté completamente seguro de que no ha hecho nada para merecer un reproche puede desdeñarlo, y estará seguro al hacerlo. La teoría del honor exige que muestre una susceptibilidad que no posee, y que tome una venganza sangrienta por insultos que no puede sentir. Quien se apresura a evitar la expresión de una opinión desfavorable, poniendo un ojo morado a su enemigo, no debe tener más que una pobre opinión de su propio valor. La verdadera apreciación de su propio valor hará que la persona sea realmente indiferente al insulto, pero si no puede evitar resentirlo, un poco de astucia y cultura le permitirán guardar las apariencias y disimular su ira. Si pudiéramos deshacernos de esa superstición sobre el honor, es decir, de la idea de que desaparece cuando te insultan y de que se puede recuperar devolviendo el insulto. Si pudiéramos evitar que la gente pensara que el agravio, la brutalidad y la insolencia pueden legalizarse expresando la disposición a dar satisfacción, es decir, a luchar en defensa de ello, todos llegaríamos pronto a la opinión general de que el insulto y la depreciación son como una batalla en la que gana el perdedor y que, como dice Vincenzo Monti, el abuso se parece a una procesión eclesiástica,
porque siempre vuelve al punto del que partió. Si pudiéramos hacer que la gente viera el insulto desde este punto de vista, ya no tendríamos que decir algo grosero para demostrar que tenemos razón. Ahora bien, desgraciadamente, si queremos tomar un punto de vista serio sobre cualquier cuestión, tenemos que considerar en primer lugar si no se ofenderá de algún modo u otro a los espíritus limitados, que generalmente muestran alarma y resentimiento a la menor señal de inteligencia. Y puede suceder fácilmente que la cabeza que contiene el punto de vista lúcido tenga que enfrentarse al fideo que está vacío de todo menos de estrechez y estupidez. Si se eliminara todo esto, la superioridad intelectual podría ocupar el lugar principal que le corresponde en la sociedad, un lugar que ahora ocupa, aunque a la gente no le guste confesarlo, la excelencia física, la mera fuerza de combate. De hecho, el efecto natural de tal cambio sería que la mejor clase de personas tendrían una razón menos para retirarse de la sociedad. Esto allanaría el camino para la introducción de una verdadera cortesía y una sociedad genuinamente buena, como la que sin duda existió en Atenas, Corinto y Roma. Si alguien quiere ver un buen ejemplo de lo que quiero decir, me gustaría que leyera El banquete de Jenofonte. El último argumento en defensa del honor de los caballeros es sin duda que, de no ser por su existencia el mundo, qué horror. A lo que puedo responder brevemente que 999 personas de cada 1000 que no reconocen el código a menudo han dado y recibido un golpe sin consecuencias fatales, mientras que entre los partidarios del código un golpe suele significar la muerte para una de las partes. Pero permítanme examinar este argumento más de cerca. A menudo he tratado de encontrar alguna base defendible o en todo caso plausible, que no sea meramente convencional. Algunas razones positivas, es decir, para la arraigada convicción que una parte de la humanidad tiene de que un golpe es algo muy terrible, pero las he buscado en vano, ya sea en el lado animal o racional de la naturaleza humana. Un golpe es y siempre será una lesión física trivial que un individuo puede hacer a otro, demostrando, por lo tanto, nada más que su superioridad en fuerza o habilidad o que su enemigo estaba desprevenido. El análisis no nos llevará más lejos. El mismo caballero que considera que un golpe de mano humana es el mayor de los males, si recibe un golpe 10 veces más fuerte de su caballo, asegurará, mientras se aleja cojeando, disimulando el dolor, que no tiene ninguna importancia. Así que he llegado a pensar que es la mano humana la que está en el fondo del mal. Y sin embargo, en una batalla el caballero puede recibir cortes y estocadas de la misma mano, y aún así asegurar que sus heridas no son dignas de mención. Ahora bien, he oído que un golpe con la parte plana de una espada no es en absoluto tan malo como un golpe con un palo, y que hace poco tiempo los cadetes podían ser castigados con una cosa pero no con la otra, y que el ser armado caballero con la hoja de la espada es el máximo honor. Esta es toda la base psicológica o moral que puedo encontrar, y así no me queda más que pronunciar que todo el asunto es una antigua y arraigada superstición y uno más de los muchos ejemplos que muestran la fuerza de la tradición. Mi opinión se ve confirmada por el hecho bien conocido de que en China la paliza con la caña de bambú es un castigo muy frecuente para la gente común e incluso para los funcionarios de todas las clases, lo que demuestra que la naturaleza humana, incluso en un estado altamente civilizado, no discurre por el mismo cauce aquí y en China. Por el contrario, una visión desprejuiciada de la naturaleza humana muestra que es tan natural para el ser humano golpear como lo es para los animales salvajes morder y despedazar, o para las bestias con cuernos embestir. Puede decirse que él es el animal que golpea.
De ahí que nos indignemos al oír que una persona mordió a otra. En cambio, tomemos como algo natural y cotidiano que la persona reciba golpes o los dé. Es bastante inteligible que a medida que nos educamos, nos alegremos de prescindir de los golpes mediante un sistema de contención mutua. Pero es cruel obligar a una nación o a una sola clase a considerar un golpe como una terrible desgracia, cuyas consecuencias deben ser la muerte y el asesinato. Hay demasiados males genuinos en el mundo como para permitir que los aumentemos con desgracias imaginarias, que traen consigo otras reales, y sin embargo, este es el efecto preciso de la superstición que de este modo demuestra ser a la vez estúpida y maligna. No me parece prudente que los gobiernos y los órganos legislativos promuevan semejante locura, tratando de suprimir la flagelación como castigo en la vida civil o militar. Su idea es que están actuando en interés de la humanidad, pero de hecho están haciendo todo lo contrario, porque la abolición de la flagelación solo servirá para fortalecer esa superstición inhumana y abominable por la que ya se han hecho tantos sacrificios. Para todas las ofensas, excepto las peores, una paliza es la pena obvia y por lo tanto la pena natural, y un hombre que no atiende a razones cederá a golpes. Me parece correcto y adecuado administrar castigos corporales al hombre que no posee nada, y por lo tanto no puede ser mutado ni encarcelado, porque los intereses de su amo sufrirían por la pérdida de su servicio. En realidad no hay argumentos en contra, solo mera palabrería sobre la dignidad del hombre, palabrería que procede, no de ninguna noción clara sobre el tema, sino de la perniciosa superstición que he estado describiendo. ¿Qué es una superstición? Lo que está en el fondo de todo este asunto lo prueba un ejemplo casi risible. No hace mucho, en la disciplina militar de muchos países, el castigo corporal fue sustituido por el castigo de estacas. En ambos casos, el objetivo era producir dolor físico, pero el último método no implicaba ninguna deshonra y no era despectivo para el honor. Al promover esta superstición, el Estado trabaja mano a mano con el principio del honor de los caballeros y con el duelo, mientras que al mismo tiempo está tratando de abolir el duelo mediante leyes o aparenta estar haciéndolo. Como consecuencia natural, nos encontramos con que este fragmento de la teoría de que la fuerza es del derecho, que ha llegado hasta nosotros desde los días más salvajes de la Edad Media, todavía tiene en este siglo XIX una buena cantidad de vida. Más vergüenza para nosotros. Ya es hora de que este principio sea expulsado. Hoy en día a nadie se le permite poner a los perros o a los gallos a pelear entre sí. En todo caso, en Inglaterra es un delito penal. Pero los hombres se ven inmersos en luchas mortales en contra de su voluntad por la aplicación de este principio ridículo, supersticioso y absurdo que nos impone la obligación, como declaran sus partidarios y defensores de mente estrecha, de luchar unos con otros como gladiadores por cualquier nimiedad. Permítanme recomendar a nuestros puristas que adopten la expresión baiting en lugar de duelo, que probablemente nos viene no del latín duelum, sino del español duelo, que significa sufrimiento, molestia, fastidio. En cualquier caso, podemos reírnos del exceso de pedantería al que se ha llevado este insensato sistema. Es realmente repugnante que este principio, con su absurdo código, pueda formar un poder dentro del Estado, un poder que se pone en marcha con demasiada facilidad y que sin reconocer más derecho que el de la fuerza, tiraniza a las clases que entran en su ámbito, manteniendo una especie de inquisición ante la cual cualquiera puede ser detenido con el pretexto más endeble, y allí mismo ser juzgado en un asunto de vida o muerte entre él y su oponente.
Este es el lugar de acecho desde el cual todo bribón, si solo pertenece a las clases en cuestión, puede amenazar e incluso exterminar al más noble y mejor de los hombres, que como tal debe ser por supuesto objeto de odio para él. Nuestro sistema de justicia y protección policial ha hecho imposible en estos días que cualquier canalla en la calle nos ataque con tu dinero o tu vida. Habría que poner fin a la carga que pesa sobre las clases superiores. La carga, quiero decir, de tener que estar preparados en todo momento para exponer la vida y la integridad física a merced de que cualquiera se le ocurra ser grosero, mal educado, tonto o malicioso. Es perfectamente atroz que un par de jóvenes tontos y apasionados resulten heridos, mutilados o incluso muertos, simplemente porque han tenido unas palabras. La fuerza de este poder tiránico dentro del Estado y la fuerza de la superstición pueden medirse por el hecho de que las personas a las que se les impide restaurar su honor caballeresco por el rango superior o inferior de su agresor, o por cualquier otra cosa que ponga a las personas en un nivel diferente, a menudo llegan a un final trágico, cómico, suicidándose por pura desesperación. Generalmente se sabe que una cosa es falsa y ridícula cuando se descubre que si se llega a su conclusión lógica, resulta en una contradicción. Y aquí también tenemos un absurdo muy evidente. A un oficial se le prohíbe participar en un duelo, pero si es desafiado y se niega a participar, es castigado con la separación del servicio. Ya que estoy en el asunto, permítame ser aún más franco. La importante distinción en la que a menudo se insiste entre matar a tu enemigo en una lucha justa con armas iguales y tenderle una emboscada es enteramente una consecuencia del hecho de que el poder dentro del Estado del que he hablado no reconoce otro derecho que el poder, es decir, el derecho del más fuerte, o apela a un juicio de Dios como base de todo el código. Porque matar a un hombre en una pelea justa es probar que eres superior a él en fuerza o habilidad, y para justificar el hecho debes asumir que el derecho del más fuerte es realmente un derecho. Pero la verdad es que si mi oponente es incapaz de defenderse, eso me da la posibilidad, pero de ninguna manera el derecho de matarlo. El derecho, la justificación moral, debe depender enteramente de los motivos que tenga para quitarle la vida. Incluso suponiendo que tenga motivos suficientes para quitarle la vida, no hay razón para que haga depender su muerte de si sé disparar o esgrima mejor que él. En tal caso, es irrelevante la forma en que lo mate, si lo atacó por delante o por detrás. Desde un punto de vista moral, el derecho del más fuerte no es más convincente que el derecho del más hábil, y es la habilidad lo que se emplea si se asesina a alguien a traición. La fuerza y la destreza son en este caso igualmente correctas. En un duelo, por ejemplo, entran en juego tanto la una como la otra, porque una finta es solo otro nombre para la traición. Si me considero moralmente justificado para quitarle la vida a un hombre, es estúpido por mi parte probar primero si sé disparar o esgrima mejor que yo, ya que si puede, no solo me habrá perjudicado, sino que me habrá quitado la vida en la negociación. Rousseau opina que la manera adecuada de vengar una injuria no es batirse en duelo con el agresor, sino asesinarlo. Opinión que, sin embargo, tiene la prudencia de indicar apenas en una misteriosa nota insinuada en el libro cuarto del Emilio. Esto muestra al filósofo tan completamente bajo la influencia de la superstición medieval del honor caballeresco, que considera justificable asesinar a un hombre que te acusa de mentir, mientras que debe haber sabido que todo hombre, y él mismo especialmente, ha merecido que le mientan innumerables veces. El prejuicio que justifica el asesinato de tu adversario, siempre que se haga en una contienda abierta y con armas iguales,
obviamente considera la fuerza como el verdadero derecho y el duelo como la interferencia de Dios. El italiano que, en un arrebato de ira, cae sobre su agresor donde quiera que lo encuentre y lo despacha sin ninguna ceremonia, actúa en todo caso con coherencia y naturalidad. Puede ser más inteligente, pero no es peor que el duelista. Si se dijera que está justificado que yo maté a mi adversario en un duelo, porque en este momento él también se esfuerza en matarme, se ha de objetar que yo, con mi desafío, lo he puesto en una situación de legítima defensa, y que es ponerse recíproca e intencionalmente en una situación de legítima defensa. Solo significa, en el fondo, buscar un pretexto plausible para el asesinato. Más bien debería justificar el acto por la máxima legal, porque las partes acuerdan mutuamente poner su vida en juego. Sin embargo, este argumento puede rebatirse demostrando que la parte perjudicada no es justificada en la máxima volenti, porque es este tiránico principio del honor caballeresco, con su absurdo código, el que arrastra por la fuerza al menos a uno de los combatientes ante una sangrienta inquisición. Me he extendido ampliamente en el tema del honor caballeresco, pero tenía buenas razones para hacerlo, y porque el único Hércules contra los monstruos morales e intelectuales de este mundo es la filosofía. Hay dos cosas principales que distinguen la condición social de la vida moderna de la antigüedad, dando a nuestra época un aspecto sombrío, oscuro y siniestro, del que la antigüedad fresca, natural y, por así decirlo, en la mañana de la vida, está completamente libre. Me refiero al honor caballeresco y a la enfermedad moderna, que se han combinado para envenenar todas las relaciones de la vida, ya sean públicas o privadas. La segunda de esta noble pareja extiende su influencia mucho más allá de lo que a primera vista parece, por tratarse no solo de una enfermedad física, sino también moral. Desde que se encontraron flechas envenenadas en la caraj de Cupido, un elemento extraño, hostil, más aún diabólico, ha entrado en las relaciones de hombres y mujeres, como un siniestro hilo de miedo y desconfianza en la urdimbre y trama de sus relaciones, sacudiendo indirectamente los cimientos de la camaradería humana y afectando así más o menos a todo el tenor de la existencia. Pero no sería mi propósito profundizar el tema. Una influencia análoga a esta, aunque actuando en otras líneas, la ejerce el principio del honor caballeresco, esa solemne farsa desconocida en el mundo antiguo, que vuelve rígida, sombría y tímida a la sociedad moderna, obligándonos a vigilar estrictamente cada palabra que cae. Y esto no es todo. El principio es un metauro universal y la buena compañía de los hijos de las casas nobles que exige como tributo anual proviene no de un solo país como antaño, sino de todas las tierras de Europa. Ya es hora de atacar regularmente este insensato sistema, y esto es lo que intento hacer ahora. Ojalá estos dos monstruos del mundo moderno desaparecieran antes de que termine el siglo. Esperemos que la medicina sea capaz de encontrar algún medio de prevenirlo primero y que al rectificar nuestros ideales, la filosofía pueda poner fin a lo segundo, porque solo aclarando nuestras ideas podrá erradicarse el mal. Los gobiernos han intentado hacerlo mediante la legislación y han fracasado. Sin embargo, si están realmente preocupados por poner fin al sistema de duelos, y si el caso éxito que ha tenido sus esfuerzos se debe realmente solo a su incapacidad para hacer frente al mal, no me importa proponer una ley cuyo éxito estoy dispuesto a garantizar. No implicará medidas sanguinarias y puede ponerse en práctica sin recurrir ni al cadalso, ni a la horca, ni a la cadena perpetua. Es una pequeña píldora homeopática sin efectos secundarios graves. El que desafía a otro o se presenta a la lucha recibe, a la luz del día y ante el cuerpo de guardia, 12 bastonazos del sargento,
y 6 el portador del cartel de desafío y cada uno de los padrinos. Si realmente se ha producido un duelo, se debe iniciar el procedimiento penal habitual. Una persona con nociones caballerescas podría tal vez objetar que, si tal castigo se llevara a cabo, un hombre de honor posiblemente se dispararía a sí mismo, a lo que yo respondería que es mejor que un tonto como ese se dispare a sí mismo antes que a otras personas. Sin embargo, sé muy bien que los gobiernos no se toman realmente en serio el acabar con los duelos. Los funcionarios civiles y mucho más los oficiales del ejército, excepto los que ocupan los puestos más altos, reciben una remuneración muy insuficiente por los servicios que prestan, y la deficiencia se suple con el honor que está representado por títulos y órdenes, y en general por el sistema de rangos y distinciones. El duelo es, por así decirlo, un caballo extra muy útil para la gente de rango. Así se les entrena en su conocimiento en las universidades. Los accidentes que sufren quienes lo utilizan compensan con sangre la deficiencia de la paga. Para completar la discusión, permítame mencionar aquí el tema del honor nacional. Es el honor de una nación como unidad en el conjunto de las naciones. Y como no hay más tribunal al que apelar que el tribunal de la fuerza, y como cada nación debe estar preparada para defender sus propios intereses, el honor de una nación consiste en establecer la opinión, no sólo de que se puede confiar en ella, su crédito, sino también de que es de temer. Nunca debe permitirse que un ataque a sus derechos pase desapercibido. Es una combinación de honor cívico y honor de caballero.